Muy bien, bienvenidos. Gracias por continuar con las conferencias de estos días. Hoy vamos a tratar el tema de la gracia, como se había anticipado, que son temas, tanto el de la santidad que habíamos tratado en el encuentro anterior como en el de la gracia que tratamos hoy. Son temas que se derivan de aquel primero que habíamos comenzado a ver, que es la unión del hombre con Dios. Y que los padres de la iglesia, aquellos escritores de los primeros siglos que son testigos de la tradición, que sentaron las bases de la doctrina, que comenzaron a reflexionar acerca del misterio de Dios, nos han legado, nos han dejado. Sin duda que toda esa tradición ha ido evolucionando con el tiempo y esa verdad que el Señor Jesús dejó en semilla, por decir así, en brote, en germen, se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Así que bueno, están conectados todos los temas. Habíamos comenzado a ver con los padres de la iglesia el tema de la unión del hombre con Dios y esta hermosura de realidad que hemos descubierto, de que Dios desde un principio, ya antes de la creación, incluso como dice San Pablo, nos ha pensado para estar con Él. Y los padres de la iglesia han comenzado a reflexionar mucho y a tener en el corazón esta verdad que yo les decía también con el transcurso del tiempo se nos ha ido a veces quedando olvidada y que nos da una alegría enorme en el corazón, como les decía recién, de sabernos unidos a Dios, de sabernos viviendo en la misma casa con Dios, de sabernos amados por Él, de habernos rescatado del mal, del pecado y de la muerte, y de tener esta dignidad tan hermosa de ser iglesia. Habíamos estado viendo cómo los padres de la iglesia hablaban mucho de este tema de lo que es la divinización o deificación, es decir, el hombre convertido en Dios. También veíamos cómo en este proyecto grande que Dios tenía, que tiene, digamos, de amor, en un principio había como querido hacer que el hombre fuera haciéndose Dios, por decir así, progresivamente en el transcurso de un plan que él había diseñado sabiamente. Y en ese momento el demonio interviene, prometiéndoles al hombre llegar a ser como dioses rápidamente, aquello que el libro del Génesis menciona como que los tienta para que puedan ellos, comiendo ese fruto prohibido, llegar a ser como dioses. Vemos que no es así, se desvían del proyecto de Dios, sin embargo Dios, fiel a su amor, sale a buscar al ser humano que se había perdido como la oveja perdida, sale a buscarla, carga sobre los hombros y la trae de regreso y la hace sentar junto así en su mesa. Esto es en el fondo la obra que Dios ha realizado de divinizar al hombre, de hacerlo finalmente como Él, porque en el fondo, si nosotros nos decimos hijos de Dios y el hijo hereda cosas, características, cualidades de sus padres, y además decimos que Dios en la creación nos ha hecho a su imagen y semejanza, sin duda alguna que semejanza tenemos con Dios, por esto de primero ser creación suya, a su imagen y semejanza, y segundo por habernos adoptado como hijos. Todas estas cosas que nosotros sabemos, que creemos y que nos han sido reveladas, han ido siendo reflexionadas por los padres de la iglesia a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hablar? El tema de la gracia, que también se deriva, porque la gracia se deriva íntima y profundamente del encuentro entre Dios y el ser humano. Ahora, tengo que hacer una salvedad, que dentro de los padres podemos, o una aclaración, dentro del grupo que son los padres de la iglesia, recuerden ustedes que van del siglo I al siglo VIII de la era cristiana, hay algunos padres que se llaman los padres orientales y otros los occidentales. Orientales son, por ejemplo, San Basilio Magno, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Niza, Atanasio, etc., por nombrar algunos. Y los occidentales son, por ejemplo, Hilario de Poitiers, San Agustín, Ireneo de León, etc. Tertuliano, Cipriano, etc. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que los orientales están en lo que nosotros conocemos como el mundo oriental, es decir, todo lo que es Asia actualmente, y los occidentales son todo lo que es Europa. El pensamiento del ser humano es distinto, las formas de pensar son distintas según cada raza, cada país, cada cultura, pero como que hay unos rasgos grandes que distinguen mucho a Oriente y a Occidente, aún hasta el día de hoy, porque seguimos siendo seres humanos, siempre lo hemos sido, y esa distinción siempre ha estado presente.
El mundo oriental, el pensamiento, la reflexión oriental, el ser humano de Oriente, y al decir Oriente me refiero a todo lo que es Asia, tiende a considerar más las realidades espirituales, a como a sentirlas, a gustarlas más quizás desde lo contemplativo, es decir, no poniéndole tanto lo racional, sino más bien como aspirando a esa realidad, como contemplándola de otra manera, hasta valiéndose de instrumentos distintos. En cambio, los occidentales, entre los cuales nos contamos nosotros, que somos influenciados por Europa y en la evangelización, asumimos todo lo que es la iglesia occidental. La iglesia occidental desde sus inicios ha sido más reflexiva solamente digamos así, con criterios y cánones más filosóficos, no solamente eso, sino sobre todo en lo práctico, en lo pragmático, en el modo de ser iglesia, en lo práctico, en el pecado, en la virtud, en la forma de comportarse y demás. En cambio, la iglesia oriental ha sido más como de pensar y reflexionar en Dios. Cómo es que Dios se hace hombre, Dios cómo es que es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, entonces son dos modos distintos de pensar. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Para decirles que los padres de la iglesia no vemos tanto el tema de la gracia como tal. Recién con San Agustín comienza a tratarse un poco, ¿ven? Entonces, no es que vamos a tener tantos textos de los padres de la iglesia esta noche para compartir en base al tema de la gracia. Bueno, dicho esto, comenzamos introduciéndonos con toda nuestra mente, nuestro corazón en este tema. Bueno, nosotros al decir la gracia, corremos el riesgo de entender la gracia solo como una pureza ritual necesaria para recibir algún sacramento, especialmente la Eucaristía. La vida cotidiana, el fragor de lo mundano, las luchas diarias, los problemas nos han ido haciendo quedar impuros. No hemos podido evitar faltas. Y ahora que vamos a acercarnos al sacramento, necesitamos lavarnos, purificarnos, recuperar la gracia. Esto se siente, se percibe, se vive así en muchos cristianos. O bien se puede considerar el estado en la gracia como un estado de dignidad que nos deja preparados por si morimos, poder entrar al cielo. Morir en gracia de Dios. Es como tener los papeles en regla. Ambos conceptos, aquel de que necesito estar en gracia para acercarme a un sacramento, necesito estar en gracia para morir y poder entrar al cielo, se presentan como un requisito que uno necesita para acceder a Dios. Una especie de salvoconducto que se adquiere hasta que se pierde con algún pecado. Ahora, la gracia no es una condición de pureza ritual que me permite acceder al sacramento. Esto es una visión típica del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en las charlas anteriores veíamos esa diferencia, esa distinción marcadísima del Antiguo Testamento entre lo que es lo sagrado y lo profano. Para acceder a lo sagrado se necesita la purificación, porque se teme que Dios a uno lo mate por el esplendor de su gloria. Entonces el ser humano debe someterse a múltiples purificaciones rituales para poder acceder, como lo hacían los sacerdotes judíos, como lo tuvo que hacer Moisés para acceder a la nube, donde Dios se presentaba terrible entre truenos y rayos. La gracia no es esa condición. Esto es propio del Antiguo Testamento. Si tenemos esa visión, ojo, tenemos que revisarla. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Nosotros pertenecemos a la ley de la gracia, no a la ley de Moisés. La gracia es algo completamente distinto a esto. Digamos, el estar en gracia para acercarse al sacramento, el estar en gracia para morir en paz, en gracia de Dios, son consecuencias, pero eso no es lo fundamental. Y se los recalco porque desgraciadamente nos falta crecer mucho en muchos sectores y ámbitos en esto. ¿Qué es realmente la gracia? Bueno, vamos a eso entonces. ¿Qué es la gracia? Gracia es la vida de Dios en el ser humano. Es la misma vida de Dios en uno. Y esta vida de Dios que tenemos nosotros y que Dios nos participa porque nos ha unido a Él
por eso les decía que todo tiene que ver con la unión con Dios o divinización, ha producido en nosotros una participación en lo sobrenatural, que establece, desarrolla y activa en nosotros capacidades que nos posibilitan vivir esa vida de Dios en este mundo. Es el reino de los cielos presente en nosotros. Es lo que decíamos en la charla del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha establecido en el mundo, está acá y está en nuestro corazón. Es decir, nosotros no solamente vivimos una realidad mundana en el buen sentido, porque a veces cuando uno dice mundano entiende algo malo, manchado, pecaminoso. Al decir mundano me refiero a la realidad de cada día, lo cotidiano que uno vive, lo que uno puede ver, lo que uno puede sentir, lo que uno puede percibir, las cosas que le llegan a uno a través de los sentidos y en lo cual uno se desarrolla diariamente, en el fragor de lo cotidiano, por decir así. Vivimos esa vida a la que nos han dado a luz nuestros padres, pero también vivimos una vida sobrenatural, ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando cuando decimos gracia, es de esa vida sobrenatural. Es el reino de los cielos presente en nosotros. Es el hombre redimido, transformado, elevado, hecho santo. Dicho de otra forma, ¿qué es la gracia? La gracia es la vida en el Espíritu. No es una condición ritual para que vos puedas acercarte a tomar la comunión, una limpieza de pecado. No, también lo es, pero no es lo principal. La gracia es vivir en el Espíritu, es decir, estamos atravesados por realidades que no vemos. Estamos viviendo una vida en la cual creemos que no vemos y que nos hace participar de algo mucho más grande que este mundo, que nos da un alcance eterno, realidad que nos conecta con lo sagrado, realidad que nos hace estar con Dios. Y como quien dice, Dios nos hace una transfusión de su propia vida en nuestro ser. Es el mismo Dios metido dentro nuestro haciendo su operación transformadora, santificadora junto con nosotros. Bueno, la gracia, por lo tanto, es una hermosa realidad. Dios que entra en nosotros, nos habita, eso se dice inhabita, aunque es parte de una teología esto de decir la inhabitación de Dios, pero sirve porque en el fondo es eso, nos hace sus templos y nos mueve. Pero esto se realiza no sin la cooperación del ser humano, sin la libre decisión del ser humano. Es un encuentro entre dos, una obra conjunta, una sociedad, un acuerdo. Bueno, hay es en el flyer que se les ha enviado, que después vamos a ver la imagen un poquito más adelante, ahora todavía no, hay como dos manos acercándose. Eso es una pintura de Miguel Ángel, en donde se encuentra Dios y el hombre, es la creación. Miguel Ángel quiso representar con eso la creación, donde como dos dedos, las puntas de los dedos se tocan. Pero en el fondo es eso, es decir, la gracia es el campo donde se produce ese encuentro entre Dios y el hombre. Es donde el hombre y Dios se dan la mano, en donde se hacen socios, en donde el hombre le abre la puerta de su ser a Dios y Dios tiene acceso a uno. Entonces es algo inmenso, es algo maravilloso hablar de la gracia. Es Dios que delicadamente nos respeta hasta el punto de detenerse frente a nuestra libertad y decisión personal. Y hasta que nosotros no lo dejamos actuar, Él se detiene y nos respeta y espera y tiene toda la eternidad para esperarnos. Espera a todos a que nos volvamos a Él, le digamos que sí, nos rindamos como hijos ante Él y le abramos nuestro ser. Y entonces Él ahí, junto con nosotros, comienza a hacer una obra hermosa, una obra maravillosa, que si nosotros tomamos conciencia de esto, no dejamos de sorprendernos, de admirarnos, de emocionarnos de lo que significa este encuentro entre Dios y nosotros, lo que significa la gracia. Bueno, la unión con Dios, ese es el tema del cual se derivaron estos otros temas. Es el fundamento de la gracia, la unión con Dios. La gracia no es algo sobreañadido, como impuesto al hombre,
sino que desde su creación el hombre ha sido preparado por Dios para todo eso. Hay una carta de San Pablo a los Filipenses que dice que Dios nos ha destinado desde antes de la creación del mundo a ser sus hijos. Entonces, ya estaba antes de la creación del mundo Dios pensando en hacer esto con nosotros. Por lo tanto, no es algo sobreañadido o algo que fácilmente se nos quite o se nos, digamos, como si fuera un objeto. Dios hace trascender al hombre desde lo natural a lo sobrenatural. Esa es la verdadera vida a la que nosotros estamos llamados. Por eso el ser humano actual y desde siempre, cuando no cree en Dios, le falta algo, es decir, no llega a su plenitud, a su plena realización. El hombre sin Dios queda trunco, queda en la mitad de su existencia. Y esto no es que porque uno tenga fe lo contemple, es así. O sea, el ser humano en sí mismo está hecho para Dios, para contener a Dios, somos capaces de Dios. Entonces, si el hombre no crea esta amistad, esta alianza de amor con Dios y no se une a Él, no se acopla con Dios, por decir así, y no lo tiene a Dios dentro de sí mismo, el hombre no llega a ser verdaderamente hombre. El hombre no llega a ser verdaderamente hombre porque mirando a Jesucristo, Dios hecho hombre, allí nosotros comprendemos nuestro misterio, comprendemos lo que somos realmente, mirando al Dios encarnado. Y el Dios encarnado, ¿qué es? Es una persona que es al mismo tiempo Dios y hombre. Entonces nosotros estamos llamados a eso. La dignidad mayor del ser humano se consigue cuando el ser humano descubre a Dios y lo ama y se une a Él. La unión con Dios hace que nosotros comencemos a ser parte de una realidad completamente distinta. La divinización o deificación es comenzar a sentarnos a la mesa de Dios. Es vivir en un palacio como hijos del rey. Ya no solo vivimos la vida natural cuando nos acercamos a Dios y somos unidos a Él, sino empezamos a vivir la vida sobrenatural también en nosotros. Vamos a un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 1997, ahí lo vamos a proyectar en pantalla. Dice, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Esto es muy lindo. Fíjense, nos introduce en la intimidad de la vida intratrinitaria. Ahí en el seno de Dios. Es como cuando vos dejás entrar a tu casa a alguien. ¿A quién dejás entrar a tu casa? ¿A un extraño? ¿A quién sentás a tu mesa? ¿A quién le mostrás las cosas de tu casa? ¿Le presentás tu familia, tus hijos? ¿A quién? ¿Con quién compartís un asado? ¿A cualquiera? No. ¿A quién metés en la intimidad de tu vida? Bueno, Dios nos ha llevado a la intimidad de su vida. Imagínense cuán valiosos somos para Dios. Como hijo adoptivo, dice el catecismo, puede ahora llamar padre a Dios, en unión con el Hijo único. Somos hijos en el Hijo. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Ahí está. Recibe la vida del Espíritu. Eso es la gracia. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida espiritual, cuando en nosotros habita el Espíritu Santo, eso es la gracia. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo. La gracia es el Espíritu Santo habitando en nosotros y dejando toda su obra santificadora, transformadora. Es un artesano que nos va formando, que nos va transformando, que como materia prima toma lo que nosotros somos y va creando en nosotros la imagen de Jesús. Nos va modelando. El Espíritu Santo es un artesano que va modelando en nosotros al mismo Cristo. Nos hace copias exactas de Cristo, imagen de Cristo viviente. Bien, la gracia entonces, por eso se conecta este tema de la gracia con la unión del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es una participación en la vida de Dios. ¿Y cómo nos hace participar Dios de su vida? Pues uniéndonos a Él. Para hacerlo más claro, yo quería tomar un ejemplo que usaban los antiguos griegos
Ven que los griegos tenían mitos con respecto a los dioses y demás. Bueno, había un mito que se refería a la comida de los dioses. Era como un elixir que ellos bebían, comían, que es la ambrosía. La ambrosía, bueno, además de ser un postre, es un alimento que en la mitología griega era el alimento sagrado de los dioses, que les daba la inmortalidad. Para los griegos, los dioses vivían en una montaña que se llamaba el Olimpo, era como que estaban ahí arriba. Bueno, tomando este ejemplo mitológico, valiendo de las limitaciones de este ejemplo, nosotros hemos bebido de esa copa de los dioses, de la ambrosía. Es una bebida que solo los dioses toman y podemos decir nosotros, al ser divinizados, para entender de alguna manera lo que significa, es elevarse a esa dignidad. Ojo, que al decir elevar no es que subimos para arriba, es una forma de decir que participamos de otra realidad. Hubo un personaje también en la mitología griega que se llamaba Tántalo. Tántalo fue recibido en la mesa de Zeus, que era el capo de los dioses en el Olimpo, la montaña donde vivían ellos. Allí se dice que abusó de la hospitalidad de Zeus, robó ambrosía y néctar y por eso fue castigado. Es decir, era una bebida que los mortales a la cual no podían acceder. Y sin embargo, es como que nosotros tenemos acceso a eso. Bueno, la diferencia es que nosotros no tenemos que subir al monte Olimpo, no tenemos que subir una montaña para encontrarnos con Dios, sino que, como hemos dicho también y lo reitero, Él mismo baja, Él mismo viene a nuestra casa y se sienta a nuestra mesa. Dios ha bajado al mundo. Dios ha bajado al mundo. Dios instala su carpa en este mundo y nos invita a compartir su vida acá mismo. Hay un texto que quisiera que viéramos, pero antes de eso les quería les quería decir esto, que cuando el Evangelio de San Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ese habitó, en esto que les quiero decir de que Dios baja a nosotros, no es que nosotros tengamos que subir, por eso el ascenso, son todas imágenes, pero no es como yo les decía, que nos tenemos que imaginar el crecimiento en la vida espiritual o la unión con Dios como el escalador cuando mira la cima de la montaña en la que tiene que escalar y empieza trabajosamente a subir. Es al revés, les decía yo. Miremos desde Dios que baja a nosotros. En este versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, habitar, en griego toma una palabra que es skenosen, que es del verbo skeneo, que significa plantar la tienda, plantar la carpa, porque el pueblo hebreo, para hablarles claro, es como el pueblo gitano que aún hasta el día de hoy se conserva entre nosotros, que habitan en carpas. Bueno, el pueblo hebreo era así, era un pueblo que habitaba en carpas, hasta que se establecen después, ¿no es cierto?, en Jerusalén, pero en un primer tiempo ellos sabían qué significaba acampar. Era el lugar donde ellos vivían, residían. Entonces, que el Evangelio diga, el Verbo se hizo carne y puso su carpa entre nosotros, quiere decir que viene a ser uno de nosotros. Su casa la habita aquí. Habitar quiere decir vivir, establecerse, residir. Eso es lo que hace Dios entre nosotros. ¿Ven? Él ha venido a vivir al mundo y se ha traído el cielo con él. Dios se ha trasladado con cielo y todo acá a la tierra. Entendámoslo a eso. No es que tengamos que subir a ningún lado, ni ascender, ni al fin de la vida, ni nada. Dios ya desde tiempo está acá con nosotros. Bueno, vamos a ver ahora también un texto del Génesis, del libro del Génesis, que era el que había puesto ahí. Génesis 18, 1, 15. Es un momento en el cual Dios se le aparece a Abraham. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo.
diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: volveré a verte sin falta el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos y de edad avanzada, y los períodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior, pensando: con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Bueno, ahora viendo una imagen que es clásica de un ícono. Nosotros cuando decimos ícono nos imaginamos los íconos de las pantallas, pero los íconos son de hace siglos, una imagen sagrada como esa que están viendo allí. Ese es el famoso ícono de Rublev, que representa a la Santísima Trinidad. Es una pintura sagrada y toma esos 3 seres del relato que acabamos de leer, del relato de la aparición de 3 seres a Abraham cuando estaba bajo la encina, el árbol, el encinar, era una arboleda que tenía ahí. Entonces se le aparece, digamos así, la Santísima Trinidad, por decir así, interpretando este ícono de Rublev, Dios mismo, Abraham, en esos seres. ¿Y él qué hace? Los invita a su mesa, les da de comer un ternero cebado, les da leche y demás. Es decir, los hace sentar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él mismo pasa y se sienta con nosotros a comer. Por eso les traje a colación esta lectura. Y fíjense, pasando y sentándose, hacen un milagro. ¿Por qué? Porque eran ancianos, Abraham y Sara, y sin embargo les prometen que van a ser padres. Entonces Dios pasa, se queda en la carpa, come con ellos y les produce un milagro, una transformación, los hace ser padres. Bueno, sencillamente les quería decir, como para seguir insistiendo en este punto que me parece importantísimo: Dios viene, nos visita, establece su carpa, come con nosotros, está con nosotros. Dios es aquel que se queda con nosotros. Bueno, hay otro texto más, que es la segunda carta de los Corintios 6:16, dice: porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios: yo habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué texto más lindo. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Como lo dijo el mismo Dios: yo habitaré y caminaré en medio de ellos. Así está Dios ahora, habitando y caminando en medio de nosotros. Dios con nosotros, el Emanuel. No es que esté lejos, Dios está aquí, como es un programa de televisión. Bueno, hay otra lectura ahí de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que dice: porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense, en realidad Él no está lejos de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Esto lo estaba diciendo Pablo cuando estaba en el Areópago, en Grecia. Entonces les está hablando los griegos. Nos dice, como dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, dice Pablo, nosotros, vos, yo, todos los bautizados, somos de la raza de Dios. Hemos sido deificados, dignificados, divinizados.
Ahí está la divinización, la unión con Dios, que nos hace ser de su raza, tener como su sangre divina en nuestras venas espirituales, hablando metafóricamente. No debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Bueno, eso es parte de un discurso que dijo San Pablo. Bien, vamos entendiendo. La gracia se deriva de la unión del hombre con Dios, eso que nos ha dignificado. Hemos sido transformados en hijos del Rey. Hemos sido llamados a vivir en el palacio del Rey. Y por lo tanto tenemos todo lo que cualquier hijo del Rey tiene y disfruta. Eso somos nosotros. Eso es la gracia. O mejor dicho, de ahí parte la gracia. Bueno, ¿qué se busca con la gracia? Vamos a leer un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 356. Dice el Catecismo: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Nosotros estamos llamados a participar en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Si vos te preguntabas para qué has nacido, es para eso. Para estar participando en la vida de Dios. Carlo Acutis, que ahora es el santo, este joven italiano, santo de todo lo que sea redes sociales y demás, él decía: mi proyecto es estar unido siempre a Cristo. Ese es mi proyecto de vida, estar unido siempre a Cristo. Para este fin he sido creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Ven? Esto nos da dignidad a eso. También dice en el número 398 del Catecismo de la Iglesia Católica: el hombre ha sido constituido en un estado de santidad. Estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. A eso apuntamos con la gracia, a cumplir el proyecto de Dios. Dios que cumple su plan en nosotros. Dios que lleva a cabo, que realiza completamente lo que desde siempre ha soñado para sus hijos. Es ese padre que se regocija cuando por fin ve que sus hijos se han realizado, que sus hijos son felices, que sus hijos son plenos, y puede disfrutar de esa vida que siempre soñó, de esa familia que siempre quiso tener, de esa casa llena de descendientes, feliz con todos ellos, sentado a la mesa familiar, disfrutando de esas risas de los niños y del brindis con sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Para eso nos ha creado, para llenarnos y colmarnos de su amor. A eso apunta todo esto. Juan 15:16, ¿qué dice? No son ustedes los que me eligieron a mí, dice el Señor Jesús, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Bueno, vamos a un tema que creo que es importante, que es algo que yo les dije al principio, esto que uno muchas veces dice: estoy en gracia, he perdido la gracia, voy a confesarme para recuperar la gracia, como una cosa que va y viene. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es la situación, no? Personalmente considero que la denominación perder la gracia no es adecuada. Nos hace imaginar la gracia como algo transitorio. Tendemos a imaginarla como cuando se pierde la blancura inmaculada de una prenda porque se manchó. Y la gracia es precisamente otra cosa, como lo venimos viendo. Deriva de la unión que tenemos con Dios. Y la gracia es la obra, la tarea que Dios realiza en nosotros. Pero siempre y cuando nosotros cooperemos. Ahí está el encuentro entre Dios y el hombre. Vamos a ver un texto, el texto de Isaías. Nos va a servir para esto. Dice Isaías: voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo.
¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Bueno, ven, la viña es Israel. Dios es el que se ha preparado ese pueblo. Y ahí que cuenta que lo había hecho para que diera mucho fruto, mucha uva, mucho vino, y sin embargo no dio eso. Bueno, en esto de perder la gracia creo que nos va a servir como ejemplo. Antes vamos a ir a la imagen del hijo pródigo, aunque teníamos preparada acá los asistentes, son tan valiosos, han preparado otra, pero vamos a poner la del hijo pródigo, ahí está. ¿Recuerdan ustedes la imagen, la parábola del hijo pródigo? El padre tenía 2 hijos, uno le pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Después en ese país hubo mucha hambre, empezó a sufrir privaciones hasta que terminó cuidando los cerdos. Él estaba muerto de hambre, quería comer las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ahí vemos en la ilustración esto. Allá arriba, en el ángulo izquierdo superior, vemos la casa del padre, el castillo, allí donde él vivía. Residía en una mansión, con todos los lujos posibles y todas las comodidades. Y termina aquí abajo, entre los cerdos. Bueno, en el fondo eso sería perder la gracia. Estar preparado para vivir una vida de lujo, que es la vida espiritual, y nosotros nos alejamos. Somos nosotros los que nos alejamos de la fuente de la vida. Fíjense, pensemos un momento. ¿Qué tenía el hijo en la casa del padre? Disponía de todos los medios que le pueda dar la riqueza. Tenía posibilidades de desarrollo, de estudio. Podía desarrollar su propio proyecto. Tenía espaldas, digamos, financiar a su padre como para que él pudiera desarrollar su propia empresita, por decir así, ¿no? Se puede hablar de esa manera. Tenía seguridad, contención, afecto. Si le pasaba algo tenía quien lo defendiera. Tenía el cariño de su padre y de su hermano. Tenía dignidad de jefe, tenía personas a cargo. Un montón de cosas. Por ser hijo del señor, el dueño de casa, el patrón, el amo. Pero él decide irse, decide alejarse de eso. Entonces, esa es la realidad cuando nosotros decimos perder la gracia. Nos alejamos, nos apartamos de todas las prerrogativas y beneficios que tenemos dadas por Dios de estar en su casa. Somos nosotros mismos. No es algo que se pierde. Somos nosotros que nos alejamos de la fuente de la vida. Ahora que usamos tanto la tecnología, cuando no tenés datos móviles en tu celular, tenés que buscar un Wi-Fi. ¿Qué pasa cuando te alejas del Wi-Fi y perdés señal? Bueno, no podés entrar a internet, no podés mandar mensajes. Pasa lo mismo. Si uno se va de la fuente de la vida, va perdiendo lo que la vida esa te da. Si te vas del lado del agua, vas perdiendo lo que el agua te da. Recién puse este ejemplo de Isaías del hombre que puso una viña, porque pensemos en una viña. Supongamos cualquiera de nosotros dice, voy a trabajar con la uva, voy a hacer vino. Me compro un lote, una finca pelada, compro el lote, lo hago mío, y empiezo a instalar el parral. Instalo el parral y le pongo plantas, las cepas, y empiezo a tener agua de riego en la viña. Bueno, hice todo el trabajo, planté cepas que siendo un vegetal que da frutos, tiene la capacidad de crecer por sí mismo. Y tengo sin duda alguna que también echarle agua para que tenga vida. ¿Qué sucede si en un momento determinado yo corto el agua, no sigo regando la finca? No hago que venga más el agua de esa vena que es el canal, no circula más la sangre vital que sería el agua. Las plantas empiezan a morir por más capacidad que tengan de generar uvas. No tienen aquello que es su fuente vital, una de sus fuentes vitales, que es el agua.
Eso pasa con la gracia. O sea, estamos unidos a Dios, dice el Señor Jesús. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Separados de mí nada pueden hacer. Más clarito que eso no nos puede quedar. Es decir, ven que no se trata de como un vestido inmaculado, como esta hoja, que si yo le hago, está así, ahí estoy en gracia. Inmediatamente me sucede algo por la calle, me impaciento con un transeúnte que pasa delante de mi auto y ahí pierdo la gracia. Ya perdí la gracia, tengo esa manchita. Voy a tener que confesarme para que me borre, para poder confesar, porque si voy a confesarme tengo ese rayón que es el pecado que cometí. Y como voy por la calle no puedo dejar de mancharme, porque esta cosa, la otra, este problema, el otro. Entonces termino el día y digo, uy, perdí la gracia, porque era blanco así y los pecados me han hecho perder la pureza. No, error, eso no es la gracia. Eso no es la gracia. Si entienden ustedes la gracia así, están equivocados. No se los puedo decir más claro. La gracia es la vida de Dios, en la cual vos participás. Y si te vas del lado de Dios, perdés lo que la vida de Dios te da. Como cuando le cortás el agua al payar, como este joven que perdió la posibilidad yéndose a la casa del Padre. Pero ¿qué sucede cuando dice, me voy a confesar para estar en gracia? Es precisamente lo que este joven hizo. ¿Qué hizo? Retornó a la casa del Padre. ¿Y qué hizo el Padre cuando lo vio llegar? Lo besó, lo abrazó y él le reconoció su pecado, su falta. ¿Y qué hizo el Padre? Dice, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos. Eso es lo que es recuperar la gracia, por decir así, es decir, la prerrogativa de hijo, el estar de nuevo en tu casa, junto con tu padre, en el cariño de los brazos de tu padre. Ven que no se trata de una pureza ritual, no se trata de un ticket para comulgar o tener los papeles en regla para morirse. Se trata de una relación yo-tú, Dios y vos. Eso es la gracia. Bueno, Dios establece en nosotros, ¿para qué les puse ese ejemplo de la viña también? Para decirles que Dios establece en nosotros un organismo sobrenatural que nos hace vivir sobrenaturalmente. Con este cuerpo, que es un organismo que está constituido por órganos, miembros, venas, arterias, huesos y todo lo que el ser humano tiene, la sangre, etc., nos hace vivir la vida natural que vivimos. Pero así, a semejanza, digamos, de este cuerpo natural que tenemos un organismo, de este organismo natural, tenemos un organismo sobrenatural que se nos da por la gracia. Eso Dios lo hace en tanto y en cuanto nosotros se lo permitamos. Por eso yo les decía que la gracia es ese campo de encuentro entre Dios y el hombre. Ahí vamos a ver la ilustración de Miguel Ángel que teníamos, que habíamos puesto varias veces como flyer de nuestras charlas, que es este. Esa es parte de una pintura que la habrán visto miles de veces, en donde está Dios sobre una nube con sus ángeles, y ahí en la mano más lánguida es la de Miguel, la de Adán. Sin duda que esta pintura no hace referencia a la gracia, hace referencia a la creación, Dios dándole vida al ser humano por ese toque divino. Pero quiero decir con esto que es esa chispa que se produce cuando Dios y el hombre, cuando el hombre decide unirse a Dios. Eso es la gracia. Cuando el hombre accede a ese llamado, a esas ansias de Dios, de recibirlo en su casa, de abrirle los brazos y de tomarlo junto a sí. Bueno, es como aquel que planta la viña, pone todo para que crezca y dé mucho fruto. Yo los destiné que vayan y den fruto, dice el Señor Jesús. Entonces, por la gracia, nosotros tenemos la capacidad de vivir según el Espíritu. Estamos llamados a vivir como seres espirituales y carnales, pero espirituales en este mundo. Este organismo sobrenatural establece en nosotros la vida del Espíritu, la arraiga, le pone las bases.
la desarrolla y la hace actuar. Establecer es como cuando yo compro la finca y armo el parral y planto las cepitas. Eso es establecer. Dios, por el bautismo, nos da la capacidad de desarrollar lo que somos. ¿Qué es lo que establece en nosotros Dios por su gracia a través del bautismo? Que seamos santos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la santidad? Bueno, nos da la capacidad de ser cepas que produzcan uva. Ahora bien, siempre depende de nuestra libertad. En una de las charlas alguno había preguntado, bueno, somos todos santos, pero ¿qué sucede si uno, dónde queda nuestra libertad? Ahí está la libertad, en que esa cepa, si yo no la riego, nunca crece, se seca y no da uvas. Estaba hecha para ser una cepa escogida y dar muchísima uva, pero no la dio. Y ahí la tienen, pobre cepa seca, habiendo sido traída de lejos, por ser una variedad escogida para hacer un vino excelente, finalmente terminó muerta. Eso somos nosotros, santos por el bautismo, llamados a desarrollarnos y dar frutos. Pero ¿qué sucede? Y si no cultivamos la vida espiritual, se seca en nosotros. Entonces, se establece la vida espiritual en nosotros por el bautismo. Y se nos dan capacidades espirituales, se nos dan alas para volar en el espíritu. Bueno, se nos da la gracia, establece en nosotros la vida del organismo sobrenatural, lo desarrolla, lo hace desarrollar. Muchos cristianos quedan solo en la etapa de principiantes, pudiendo llegar a una unión con Dios que les permita obrar como el mismo Cristo. Dice Jesús, el Evangelio según San Juan capítulo 14. Ese texto dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Fíjense, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, dice el Señor Jesús. Impresionante, y aún mayores. ¿Qué acaso podemos hacer milagros mayores que Cristo? Y bueno, si Él lo ha dicho, así será. Por eso los santos hacen milagros. No hacen otra cosa sino que cumplir las palabras del Señor Jesús. Y ustedes también pueden hacer milagros, porque todos estamos llamados a eso. Todos estamos llamados a vivir la vida sobrenatural del Espíritu. Entonces, se establece sería cuando yo armo la viña, planto las cepas. Desarrollar es cuando la cepa crece, cuando se desarrolla bien. Y también permite actuar según el Espíritu. Sería cuando uno da frutos, ¿no? Bueno, hay una cita de Ezequiel, del profeta Ezequiel, ya profetizando lo que el Señor iba a hacer en nosotros, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Es el mismo espíritu que nos hace actuar espiritualmente. Es el mismo espíritu que nos hace actuar como Cristos mismos. Eso es la llamada gracia santificante, es decir, la condición de hijo adquirida por el ser humano que de haber sido divinizado por Cristo llega a ser igual a Cristo. Eso es la gracia santificante, la que te va poco a poco haciendo crecer esa santidad que tenés en germen allí, como esa plantita de cepa plantada en la viña para que dé frutos. Esa condición le da al hombre la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la cercanía con Dios y de vivir una vida digna de acuerdo a su carácter de hijo de Dios. Bueno, vamos a ver ahora lo que estábamos viendo recién el organismo sobrenatural de la gracia. Lo primero les he dicho que es que ser hijo de Dios, eso es establecer en nosotros la vida de gracia, es la santidad. Después, el desarrollo se realiza por ciertas cosas que Dios nos regala, que son como potencias espirituales que todos tenemos. Son capacidades, poder que tenemos. Como la savia que va por dentro de la cepa que le permite dar frutos. Son los dones del Espíritu Santo. Nosotros, a través de un sacramento también, fíjense que esos momentos especialísimos, Dios actúa en nosotros a través de los sacramentos.
A través de la confirmación recibimos los dones del Espíritu Santo que nos capacita para obrar espiritualmente. Y también tenemos otras potencias espirituales que son las virtudes infusas. Virtudes, virtudes, ¿qué quiere decir? Que son posibilidades de actuar. Actuamos habitualmente de una forma que nos supera a veces, que va más allá de las capacidades humanas. Entonces tenemos las virtudes sobrenaturales, las virtudes naturales, pero que crecen gracias al auxilio del Señor. ¿Ven? Entonces, sigamos con el ejemplo de la cepa, que es muy práctico. Si a esa cepa yo no la riego, se seca, por más que esté preparada para dar uvas. Lo mismo pasa con el bautizado. Si no tiene la gracia del Señor, todo lo que Dios ha puesto en él, ese organismo sobrenatural, no crece, no se desarrolla, no da frutos. Eso pasa con aquel que vive alejado de la fuente de la vida, separado del agua de Dios. No vive según el Espíritu. Y vivir según el Espíritu es algo que nos hace trascender este mundo, que nos hace hacer las mismas obras que Cristo hizo y aún mayores. Estamos preparados para pensar, razonar espiritualmente, para sentir, vivir espiritualmente, experimentar espiritualmente, para unirnos a Dios de un modo sublime, para poder manejarnos en este mundo según los criterios de Dios. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos, dice el Señor Jesús. Bueno, para eso nos da capacidades, para todo lo que signifique ser otro Cristo en el mundo actual. No estamos así nomás. Tenemos dentro de nosotros un organismo sobrenatural que a veces no conocemos y que es bueno conocerlo, porque estamos llamados a desarrollarlo. Y si lo desarrollamos, vamos a vivir una vida plena, una vida espiritual sólida, que no se trata de un misticismo falso, sino de la verdadera vida mística, de encuentro con Dios, de estar con Dios cara a cara. Cuando vos te animás a vivir eso, cuando lo descubrís, realmente gozás de la plena felicidad, porque estás llamado a eso. No se te niega, no es para algunos escogidos, es para vos también, es para todos. Entonces animate a descubrir en qué consiste esto que tienes, esto que Dios te ha dado, esta capacidad que tenés en vos. ¿Sabes por qué? Porque puede ser como la cepa finalmente. Cuando pasa alguien y ve esa cepa seca, dijo, bueno, al fin y al cabo, tanto trabajo para que esto termine así. Bueno, precisamente eso es, en el fondo, la condenación, sería. Es ser preparados para dar mucho fruto y quedarnos secos. Haber sido instalados como un parral excelente y terminar sin dar el fruto que el Señor nos... Como esto de Ezequiel, del profeta, de Isaías, que plantó una viña y al final no dio la uva. Eso es en el fondo la condenación. ¿Qué es sino quedarse estéril? Quedarse infecundo. ¿Qué es sino secarse? Habiendo tenido en nosotros la vida eterna. ¿Para qué se necesita fuego si con eso el infierno ya está realizado? Entonces, ven como si uno ve estas cosas de otra forma, ¿no? Se sale del pragmatismo a veces, lo que significa estar en gracia, perder la gracia, recuperar la gracia, acercarse a recibir en gracia. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más serio, es algo mucho más sublime y más hermoso. Por eso es bueno que sigamos conociendo estas cosas. Yo te propongo que vos investigues, que sigas leyendo, que no te quedes solamente con esto, que son meras introducciones, sino que sigas profundizando en lo que esto significa, y a lo cual los padres de la iglesia nos conducen con sus enseñanzas.